Mi nombre es Francisco Mina y esto es Libres al Sol, filosofía para los que están en la vereda. Este es el segundo audio del apunte Contra Pedagogías de la Crueldad de Rita Segato. ¿Qué relación hay entre la conquista y el proyecto patriarcal? Género y raza son análogos en la estructura de producción de la diferencia como desigualdad, aunque la raza lo hace en un tiempo histórico mucho más corto, en un tiempo de 500 años, pues la invención de raza es obra de la conquista y colonización. Pues raza, siguiendo a Quijano, además de ser el centro de gravedad, el epicentro de la reoriginalización del mundo que sigue a la conquista, es también el resultado de la convergencia entre la ciencia moderna y la nueva grilla u ordenamiento planetario que se instala. Racismo no es, como vulgarmente se piensa, la mera discriminación de la diferencia civilizatoria, la xenofobia, la tensión tribal, el conflicto entre naciones, sino un concepto mucho más preciso e históricamente situado, engendrado. La raza no es otra cosa que la atribución de una biología, de un fundamento orgánico, a una desigualdad que se ha instalado como consecuencia de una victoria bélica. En otras palabras, primero se establece la desigualdad por medio de la sujeción y la fuerza, y luego se la fija remitiendo esa desigualdad a una razón científica, biológica. La biología entra aquí como una ideología que se impone a la racionalidad colonial moderna, consolida y facilita la dominación. Dejar atrás la prehistoria patriarcal. El camino es, como los postestructuralistas sugieren, el de las desobediencias capilares, de las desobediencias posibles. Un camino de infracciones, de malas prácticas, de deslizamientos hacia fuera del orden y de errores constantes con los cuales podemos erosionar las jerarquías desestabilizadas. Esa realidad que, tal como es, nos estructura la sentimentalidad y la cognición. Con esto también será inevitable tocar el orden burocrático. El camino diseñado por el pensamiento postestructuralista es también el camino de una política en clave femenina, como también de una política decolonial, porque en verdad el pensamiento decolonial y el postestructuralismo tienen grandes afinidades, especialmente en lo que respecta al modo de la insurgencia. Es el camino del desmonte, de la erosión, de la movida de piso con pequeños temblores y evitando el distanciamiento de las vanguardias, porque no debemos reproducir los errores que ya cometimos y que nos llevaron a perder muchas vidas y a ser derrotados en innumerables batallas. Una de las grandes diferencias entre la perspectiva de la crítica de la colonialidad y el marxismo, a pesar de que la perspectiva de la colonialidad es explícitamente crítica de lo que llamo proyecto histórico del capital, es que en la modalidad marxista del pensamiento crítico hay una imagen final de la sociedad como debería ser. Es decir, hay un diseño preconcebido de la sociedad a la que se pretende llegar, igualitaria, sin separación entre trabajo manual e intelectual, sin clase propietaria de los medios de producción y clase vendedora de la fuerza de trabajo, sin trabajo alienado, sin plusvalía, etc. Esto no deja de representar la idea de un destino prefijado de la historia que conlleva lo que me gusta llamar autoritarismo de la utopía. Por el contrario, la perspectiva decolonial se propone reatar con lo que existe, con los jirones de comunidad que continúan su camino histórico, los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, la amefricanidad de nuestro continente. Abrir brechas, fisuras en el tejido estabilizado de la colonial modernidad y dar camino de continuidad a los proyectos históricos de los pueblos, como en el caso del postestructuralismo, desestabilizar lo que hay para ver el espectáculo de lo que emerge. Abdicar del autoritarismo de la utopía prefigurada implica entender y soportar el espíritu trágico que es característico de la vida humana,
pero que la modernidad cancela, pues implica aprender a vivir en la incerteza, en la indeterminación, en un margen de indecisión. Las vanguardias políticas proponen certezas y así nos capturan con la promesa de separar con precisión el bien del mal, la verdad de la mentira, el camino correcto e incorrecto hacia la sociedad perfecta. Los pueblos, en su capacidad de sobrevivencia de 500 años en las condiciones más atroces, han dominado la inteligencia estratégica afín al espíritu trágico, en ellas asociada, y hecho posible por una existencia en una temporalidad lenta, una mirada a lo lejos, en el largo plazo, mientras el capital y la modernidad son, por naturaleza, cortoplacistas. Ellos nos enseñan que la buena forma de caminar es soportar la ambivalencia, la realidad de lo inconsecuente, de lo incoherente, de lo contradictorio, como es vivir en el mundo del blanco y también vivir por fuera de él. No buscar tierra firme ni puerto seguro. El sujeto comunitario acepta la simultaneidad de A y no A sin perturbarse. La violencia, la rapiña y el consumo son conceptos que forman parte de un mismo universo de sentido. Violación es consumición de un cuerpo, ser capaz de consumirlo y de alimentarse del tributo que viene de él. La motivación no es sexual, es política y tiene que ver con la necesidad de demostrar poder a través del control de un cuerpo-territorio. En un mundo de dueños, la consecuencia inmediata es la falencia institucional, porque las instituciones colapsan frente a su ilimitado poder de compra. Ese mundo de dueños asesorado por inteligencias corporativas se especializa en buscar esas brechas por donde las instituciones se quiebran y se vuelven porosas. No digo que no se pueda esperar nada del Estado, ni que debamos retirarnos completamente de toda lucha en el campo estatal. Lo que sostengo es que debe ser un camino anfibio, es decir, dentro y fuera del Estado. La falencia institucional en nuestros países viene de muy lejos. Nuestros estados criollos, nuestros estados republicanos concebidos por élites criollas más continuistas que rupturistas para recibir la herencia colonial, fueron construidos precisamente para su apropiabilidad. Esa es una característica de nuestra historia y de la naturaleza de nuestros estados republicanos. Fueron construidos para que una élite heredera, la élite criolla, pudiese administrar esos bienes que pasaron de mano de la administración ultramarina a manos de la administración local. Entonces, desde el principio, desde su fundación, esos estados nacionales son frágiles, vulnerables a la apropiación por las élites. Por otro lado, aún con los gobiernos más populares que hemos tenido, como es el caso de los progresismos, la visión de la historia desde el Estado es cortoplacista. Se entrega el territorio a los extractivismos, se hace una apuesta rápida al mercado global con las mercancías del suelo, agrediendo el arraigo comunitario y territorial y la soberanía alimentaria de la gente, para que entren las divisas que permitirán la expansión del consumo como forma de progreso y enriquecimiento. La gente que ha vivido en los márgenes, en los pueblos, el mundo campesino, indígena, el mundo aldea, como lo he llamado, el mundo que mantiene todavía una organización comunitaria con formas colectivistas de existencia, ve la historia en un plazo mucho más lento, en un tiempo más largo, y se esconde del Estado, utiliza del Estado aquello que es aprovechable y nada más. Es lo que llamé comunidades a puertas semiabiertas, pues han permanecido en la clandestinidad por siglos, en una fase de ocultamiento, de disimulo o de invisibilidad como estrategia de sobrevivencia. Ahora, cuando la fase multicultural posguerra fría les dice visibilícense, digan quiénes son, identifíquense, clasifíquense, negros, indios, mujeres, les demanda que suspendan la estrategia que los mantuvo vivos hasta el presente. Porque es cuando se fundan las repúblicas criollas, cuando muchos pueblos indígenas se esconden y pasan a lo que debe considerarse como una larga clandestinidad.
mostraron su extraordinaria inteligencia estratégica al percibir esas repúblicas que los habían convocado a luchar en las guerras de la independencia. No cumplirían su palabra y vendrían por más. Negros e indígenas nunca bajaron la guardia con relación al Estado. Nunca dejaron de entender que los hilos del Estado están en las manos de una élite gestora, criolla y traicionera. En síntesis, el Estado es el otro y tiene dueños. Si ofrece un recurso, entreabro la puerta, tomo el recurso y cierro la puerta de inmediato. No me dejo intervenir, permanezco en el pliegue, porque el Estado tiene una historia criolla que nunca ha efectuado la ruptura esperada con respecto al orden colonial. Y jamás perdió la exterioridad con relación a lo administrado, lo que es precisamente inherente a la relación colonial. Poner todas las fichas de nuestro juego en el campo estatal es un error, y eso es lo que los pueblos amefricanos o afroindígenas, con su inteligencia estratégica y su capacidad de sobrevivir a 500 años de masacre, nos enseñan. Dicho esto, agrego, ¿y cuándo se ha visto a un Estado reintegrar y supervisar la restauración del tejido comunitario? ¿Cuándo se lo ha visto devolver comunidad? Considero que el proceso de la conquista no se cerró nunca. Al hacer el peritaje para el tribunal del caso Sepur Zarco en Guatemala, pude comprobar que la guerra represiva del Estado autoritario de los años 80 contra los pueblos mayas fue muy similar a la conquista del siglo XVI, el mismo espectáculo de la barbarie de los conquistadores en el genocidio americano. Todas las regiones del continente donde existen comunidades asentadas sobre el territorio están bajo la permanente amenaza de la acometida de grupos armados, pistoleros, bandas de asesinos a sueldo, a mando de empresas interesadas en tomar sus tierras. Los métodos no difieren en mucho de los de la conquista del Nuevo Mundo, cuyas acciones efectivas no se realizaron, como enseñan los libros de historia, en dependencia y obediencia de las leyes de Indias, sino por bandas sueltas que no respetaron ninguna ley y diezmaron las aldeas por las que pasaron, limpiando el terreno para su apropiación. En Brasil, los célebres y homenajeados bandeirantes fueron esto, y no otra cosa. Plantaron bandera en medio de una anomia general. Es por eso que, sin desestimar el fecundo concepto de colonialidad, he empezado a hablar de la conquistualidad permanente, porque veo en el presente el modus operandi de la conquista en pleno vigor entre nosotros. Por otro lado, Estado y empresa son dos caras de la misma moneda. El discurso de los derechos humanos intenta ser un cerco y blindar, preservar el Estado de la presión empresarial. Ahora bien, ¿lo consigue? ¿Cuál es el grado de eficacia de ese discurso y de eficiencia de sus métodos? Esto debe ser evaluado constantemente, porque aunque no se deba abandonar el campo estatal, debemos ser lo más objetivos posibles para evaluar la fragilidad del discurso de los derechos humanos en relación a esa gran alianza entre el Estado y las empresas. La pregunta sería, ¿cómo pensar en una gestión, en un gobierno, en alguna forma de administración, en la cual ni el pacto con los intereses corporativos, ni el foco y la expectativa puestos en el mercado global guían la política? Una forma es aprender de los pueblos que han conseguido garantizar la vida en las peores condiciones de masacre. Una red de sustentación comunitaria formada por familiares y vecinos rescata a los más vulnerables e impide la miseria absoluta. Entre nosotros, en nuestro continente, inclusive en las grandes urbes, palpitan formas de existencia a las que he caracterizado como tecnologías de sociabilidad, propias de raíz colectivista y comunitaria, retazos y jirones de tejido comunitario que no son funcionales al proyecto histórico del capital porque no son productivistas ni consumistas y priorizan la relación y no las cosas, el enriquecimiento y lucro. A partir de estos fragmentos hay que reconstruir las formas o tecnologías de sociabilidad, de afectividad e incluso de corporalidad que preservan su vitalidad en esos nichos.
Eso es importante porque las respuestas y los caminos vendrán de la sociedad y no del Estado. Nuestro mundo contiene, como acabo de decir, tecnologías de sociabilidad de gran valor para la preservación de la vida y elecciones por parte de sus sociedades que van en sentido divergente, contrario y disfuncional con relación al productivismo y la acumulación. Pues es posible contraponer dos mundos, organizados en torno de dos grandes proyectos históricos con sus metas propias y divergentes de felicidad, de buena vida. Uno de ellos apunta a un sentido de realización cuyo centro son las cosas. Es el proyecto histórico del capital. Las formas de felicidad del otro mundo tienen su centro en la sociabilidad y en el campo relacional. ¿Estamos dispuestos muchos de nosotros a sacrificar riqueza y consumo por otras formas de felicidad, de bienestar, que dependen de la inversión en un mundo relacional en el cual la reciprocidad mantiene los lazos comunitarios en pie? En nuestro continente existe y es constatable esa opción. Sin embargo, carecemos de retóricas de valor. El mundo del norte, de los valores eurocéntricos, tiene una retórica poderosísima. Productivismo, desarrollo y crecimiento económico se han acreditado como valores imperativos, indiscutibles, más allá de cualquier duda. Esto se debe a que su retórica es canalizada a diario a través de los medios y la educación. Estos valores son funcionales para aportar al proyecto histórico del capital. El otro proyecto carece de retóricas. Si bien existe en la experiencia de las personas, no hemos tenido la capacidad de identificar cuáles son sus características y sus mecanismos de producción y reproducción, ni de dotarlo de un vocabulario de valor. No sabemos decir que invertir en la permanencia de un mundo en el que priorizan los vínculos es apostar a otra forma de felicidad. No sabemos afirmar que existe un valor en el principio de vincularidad, en la razón vincular, porque nos han robado ese vocabulario, sin que nos diéramos cuenta, y no hemos sabido reconstruirlo a partir de la experiencia y las elecciones que en el día a día en verdad hacemos. No sabemos nada acerca de formas de bienestar que están entre nosotros y constituyen nuestras tecnologías de sociabilidad, ni cómo argumentar en su favor y contra todo lo que las destituye. Ese es el trabajo de los intelectuales, contribuir con la verbalización y la formulación de esas retóricas de valor que nos están faltando. En lo que respecta a los tipos de liderazgos, creo que hay dos. El que se transforma en un líder político que obtiene privilegios y sus derechos aumentan por encima del resto de la comunidad por estar en una posición de cacicazgo, y el líder que tiene conciencia de esa posibilidad perversa e interpone estrategias para inviabilizarla, para protegerse. Por otro lado, en muchos mundos comunitarios continúan en pie estrategias en la forma de normas para el ejercicio de los mandatos. Esas normas son de varios tipos, siendo las más comunes las que garantizan que el papel de autoridad se entienda más como una obligación, un sacrificio, que una prebenda o beneficio para el ocupante del cargo, y haciendo que el liderazgo sea necesariamente rotativo. En general, en el medio genuinamente comunitario, en el que esas normas están vigentes, la gente no quiere ser autoridad, porque en el periodo en el que ejerce como tal, debe dejar de ocuparse de sus cultivos y de sus negocios. Esto es muy interesante, pues hay una diferencia muy grande en dos concepciones distintas de autoridad. La autoridad como alguien a quien le pesa tener que donar su tiempo, su energía y su inteligencia para un bien colectivo, y la autoridad que entiende que cuando pasa a ocupar un cargo consigue acceder a más oportunidades y más privilegios. Se trata de una diferencia muy fundamental que los autores que trabajan en el campo antropológico del pluralismo jurídico perciben en las jurisdicciones indígenas. Hay diferentes tipos de derechos. Es necesario huir del atesoramiento del poder y de las vanguardias que aun cuando esclarecidas desprecian la inteligencia de quienes han sobrevivido 500 años de penuria y por eso mismo tienen mucho que enseñar.
Bueno, hasta aquí el apunte que he llamado Feminismo Sudamericano, Feminismo Latinoamericano, que es un extracto de párrafos y de capítulos del libro Contrapedagogías de la Crueldad de Rita Segato, que recomiendo leer en su integridad. Es un texto algo difícil, el lenguaje de Rita Segato tiene palabras que no son fáciles de comprender. Yo en el texto que he preparado como apunte y que he hecho el audio como para facilitar y para poder escucharlo a la vez también mientras se lee el apunte, en el apunte he puesto muchas notas al pie. De todos modos voy a intentar también hacer algún tipo de facilitación, algún audio guía como para la comprensión del texto. De todos modos, aún con su dificultad, me parece que es más que interesante como para analizar el tema del feminismo en un contexto económico, político, cultural e histórico. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.